Pues muchas gracias, de verdad. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Cámara más antigua, la organización empresarial más importante, una de las más importantes, pilares del comercio, los servicios y turismo en México, desde la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de México. Una cámara que, bueno, ha estado presente por lo menos en los cambios más importantes de la época contemporánea de nuestro país. Una cámara que tiene más de 140 años de haberse fundado y que es pilar y que, bueno, que ha impulsado una serie de cambios muy importantes en beneficio del sector terciario. Y pues también, así como quisiera dar la bienvenida al maestro Gustavo Uruchurtu, bueno, pues quisiera también dar una premisa. Quisiera comentar que si nos han visto un poco ausentes tanto a Daniela como a su servidor, bueno, pues esto deriva de que tenemos un nuevo proyecto en puerta. Un nuevo proyecto en puerta que se llama TLC Mérida. Estamos abriendo la oficina en Mérida. Estamos tratando de incorporar y ayudar a la competitividad en esa región que es muy importante del sur de México, en la cual, bueno, pretendemos que para mediados de septiembre ya esté la oficina totalmente instalada. Que bueno, que esto que nos ha venido a dotar la pandemia de una gran oportunidad de comunicación a través de las plataformas digitales, pues nos ayude a fortalecer y apoyar a toda esta región del sur, la cual tiene un potencial de verdad increíble. Y ha sido muy grato estar en la ciudad de Mérida. Obviamente el clima es un reto, Enrique, te he de decir que el clima es un reto, es un clima muy, muy interesante, muy sabroso, y pues estaremos de verdad que emprendiendo este proyecto adicional con una gran intención y bueno, como todo lo que hacemos en TLC, que es seguir impulsando, seguir empujando la competitividad y bueno, estaremos presentes ya no nada más en las ciudades que estamos actualmente, sino la oportunidad se abre para que todos los que nos siguen en Mérida, Yucatán o en los estados que se encuentran alrededor en esta península, pues también se sumen a estas actividades que está haciendo el grupo de TLC. No sé por qué me decían, doctor Carvajal, que a los de TLC nos gustan las penínsulas. Entonces, pues de extremo a extremo. Vamos a estar con todos ustedes, bueno, iniciando este proyecto. Veo que Elvia ya hasta sonrió, seguramente va a tener más retos que afrontar. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy especial. Un panelista, una de las personalidades más reconocidas en el ámbito del comercio exterior y aduanas, catedrático, investigador, articulista, litigante, abogado, bueno, de verdad una persona que a mí me ha tocado seguirlo, escucharlo y a quien admiro mucho, al maestro Gustavo Uruchurtu, a quien le damos la bienvenida para hacer este trueque tan especial. Bienvenido, maestro. Octavio, muchísimas gracias y sobre todo, pues muchísimas gracias por tu palabra, pero realmente el honor es el mío del estar aquí con ustedes y sobre todo, pues poder platicarles un poquito de los temas que principalmente me apasionan mucho, ¿no? Que pues es la parte de los conflictos y la parte de la solución de diferencias del tratado, que generalmente estas cuestiones, pues ustedes las viven, muchas de ellas las viven día a día, sobre todo, bueno, pues ahorita creo que lo que tenemos inminente e importante es toda la cuestión de las reglas de origen. Pero la parte de la solución de diferencias, pues eso ya pasa a otra etapa que ya no es tan conocida, pero que es importante pues conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que hay y cuáles son las alternativas que se tienen y sobre todo porque pues pensábamos que con la entrada en vigor del TEMEC el año pasado todo iba a ser miel sobre hojuelas y pues parece que no. Hay muchos irritantes en la relación bilateral y que cada vez se van agudizando más y que pues es probable que terminen en unas revisiones en estos medios alternativos que están previstos en el propio tratado, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quiero tocar el día de hoy, cuáles son algunos de los puntos que se tienen o focos rojos que existen y hablar un poquito de los medios de solución de diferencias que están en el tratado y en los que pueden resultar que se vean iniciados algunos procedimientos derivados de estos conflictos. Bueno, así como veamos, no sé si ven esta máquina que está aquí atrás, es una máquina registradora de 1904. Si alguna vez tienen una oportunidad de visitar esta cámara, pues verán que no nada más es un lugar donde se integran estos tres sectores, sino también es un museo literal. Y así como esta máquina registradora, comentar que el programa de hoy se está transmitiendo a través de redes sociales,
a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y queremos agradecer a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo que siempre nos apoyan a transmitir los trueques que ya llevamos celebrando hace más de un año, 4 meses. Estos trueques que nos han permitido, bueno, tratar de apoyar al comercio establecido y por supuesto también agradecer, maestro Uruchurtu, si me permite, que ya ayer logramos que el canal de YouTube de TLC Asociados se monetizara. Fíjate bien, Enrique, ya logramos las 4,000 horas que te pide el canal de seguidores que estén viendo material que se comparte con valor agregado y también superamos por mucho con 1,300 seguidores al día de hoy. Sé que no es los 1,000 millones o los 10 mil millones que pudieran tener otros youtubers, pero bueno, para nuestro sector, que es un sector chiquito, que es un sector de 150,000 personas físicas y morales, sí es representativo tener más de 1,300 personas, líderes de opinión, que están siguiendo cada uno de los trueques que celebramos. Y le pido, si me permite, a nuestra directora, la maestra Elvia Cuen, que nos haga el honor de leer la excelente semblanza de nuestro conferencista del día de hoy. Claro que sí, doctor. Maestro Uruchurtu, pues un placer para mí leer su semblanza. Me dispongo a leerla. El maestro Gustavo Uruchurtu es especialista en comercio exterior y aduanas, amparo y arbitraje con más de 7 años de experiencia en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, UPSI, de la Secretaría de Economía. Primero como abogado responsable de administrar investigaciones sobre antidumping y subsidios comerciales y luego en encargo de la defensa de los intereses de la Secretaría en los procedimientos de solución de controversias ante las diversas instancias internacionales, Telecan, OMC. También participó en la negociación de diversos tratados comerciales como el Telecan, es socio fundador de Uruchurtu y Abogados Consultores SC, defendiendo intereses de exportadores, importadores y productores nacionales y miembros de la lista de panelistas del capítulo 19 del Telecan, habiéndose desempeñado como panelista en 5 casos, actualmente formando parte de la lista de panelistas del TEMEC. Adicionalmente ha sido árbitro de la CCI y de la LCIA. Ha enseñado desde 1990 como profesor universitario de comercio exterior, aduanero y arbitraje, autor de varias publicaciones relacionadas con el comercio exterior y del libro de arbitraje comercial internacional de Editorial Bosch, ponente en México y en el extranjero. Se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio México-China y coordinador de la Comisión de Comercio Exterior de la ANADA. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de Prácticas Desleales de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, vicepresidente de Sencomex, también representando esta organización en International Commerce Dispute Prevention and Settlement Organization en China, así como consejero legal para conflictos económicos y comerciales de la China, Council of the Promotion of International Trade. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo su título de abogado, y también cursó varios cursos de posgrado en la Universidad Panamericana y la Universidad de Harvard. Obtuvo sus títulos de maestro en Derecho y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos. Pues un gusto, maestro Gustavo. Oh, muchísimas gracias y muchísimas gracias por esta presentación. La verdad, pues para mí es un honor estar aquí con ustedes. Como ya lo mencionaba, pues poder hablar de estos temas que son para mí temas apasionantes. Y pues sin mayor preámbulo, pues daré inicio a la exposición del día de hoy. Aquí traigo una presentación que voy a compartir con ustedes. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos un año de entrada en vigor del TEMEC y como mencionaba yo, pues esperaba que esto fuera miel sobre hojuelas y pues la verdad es que aparentemente la realidad viene a ser otra. En primer lugar, pues sí no podemos dejar de ver que el Telecan fue un tratado exitoso, en donde realmente las estadísticas comerciales del comercio entre nuestro país y principalmente con Estados Unidos, pues realmente tuvieron un gran volumen a lo largo de los años y un intercambio comercial realmente muy, muy importante. Yo muchas veces en mis clases a mis alumnos de licenciatura les digo que si quieren ver una foto del Telecan, o del Telecan y ahora será el TEMEC, pues nomás hay que ir a la carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo y ver el tránsito que hay de camiones de ida y vuelta y llegar a Nuevo Laredo y
también cruzar a Laredo, Texas, y ver los patios de las empresas de logística y la cantidad de trailers que hay, tanto de este lado como del otro, ¿no? Y eso, pues, nos da una muestra de lo que es el volumen de comercio, y sobre todo, pues, más que ustedes saben, además que en el negocio del transporte, pues, un camión que regresa vacío, pues, es pérdida. Entonces, implica que todo lo que va y viene trae mercancía de Estados Unidos para acá y de aquí para allá, ¿sí? Entonces, eso es un termómetro y una muestra de lo que ha sido el éxito de este país, perdón, de este tratado. Al día de hoy, pues hemos sido superavitarios. Aquí vemos que el intercambio de mercancías en el 2019-2020 fue de 112.700 millones de dólares, con un incremento de 11.2% con respecto a lo que se tuvo en 2019. Y esto a pesar de la disminución de las importaciones de productos mexicanos como resultado de la pandemia. Aquí viene a ocupar una parte importante o un elemento importante, pues la guerra comercial con China, porque al desplazar a los chinos del mercado americano, pues entonces se abren nichos de oportunidad que han sido ocupados por las empresas mexicanas que exportan a Estados Unidos, y en donde, pues sí tenemos nosotros que, yo creo que el gran reto es que una vez que estas restricciones a las importaciones de China a Estados Unidos se eliminen, pues que no nos vayan a desplazar como sucedió después durante la vigencia del Telecan, y seguimos siendo pues el principal socio comercial de Estados Unidos actualmente, y yo creo que la meta sería poder seguir siendo el principal socio comercial de este país, y más cuando ahora tenemos el TEMEC, que establece nuevas reglas hacia el futuro de la relación comercial entre nuestros dos países. Una vez que entró en vigor el tratado, pues venía la cuestión de la transición en la administración del presidente Trump al presidente Biden, y yo creo que una de las señales que en principio se dieron positivas fue precisamente la cuestión del caso de las moras. Prácticamente durante la negociación del TEMEC, el gobierno americano necesitaba el voto y el apoyo de los congresistas del estado de Florida. Y en este estado de Florida es donde se producen muchos de las berries y de otros frutos que compiten con los mexicanos. Y entonces, uno de los compromisos que hizo la administración del presidente Trump fue de alguna manera poder ayudar a estos productores de Florida. Y como lo hizo fue iniciar una investigación de salvaguardias. Entonces, esta investigación se inició bajo la administración del presidente Trump, pero terminó ya bajo la administración del presidente Biden. Y aquí, pues yo creo que una señal que fue importante el año pasado fue no imponer medida alguna, lo que daba una señal positiva a la relación comercial entre nuestros dos países. ¿Sí? Esta cuestión de los berries, pues es muy importante hablar de ella, y sobre todo hablar del sector agrícola de nuestro país, porque al día de hoy, después de haber sido deficitarios en alimentos, pues ahora somos superavitarios en alimentos. Y pues, ¿quién iba a pensar, a lo mejor hace muchos años, que íbamos a exportar en grandes cantidades, pues las frambuesas, las zarzamoras, las moras a Estados Unidos, y que íbamos a ser un dolor de cabeza para los productores de estos frutos en ese país? Hay una serie de irritantes, y si tienen alguna pregunta, también, bueno, a lo mejor vamos a dejarlas al final, perdón. Una de las cuestiones, independientemente de estas cuestiones, tenemos que hay una serie de irritantes comerciales en la relación con Estados Unidos. Algunas han pasado así medio desapercibidas, otras las tenemos mucho más evidentes porque muchas de ellas o algunas de ellas las vemos en la prensa, inclusive en primera plana. Aquí es importante, bueno, para los que no lo conocen, que el representante comercial de Estados Unidos tiene como una de sus obligaciones llevar a cabo un estudio todos los años en donde emite un reporte de cuál es la relación del comercio de Estados Unidos con los diferentes países del mundo, y también bajo los diferentes tratados de libre comercio que tiene, y también bajo el marco de la OMC. Entonces, este año, este representante comercial publicó su reporte en donde viene una lista de varios irritantes que existen de la relación comercial que se tiene actualmente, ¿sí? Quizá uno de los principales irritantes que tenemos, y quizá algo que puede ser muy controvertido, tiene que ver con el sector energético. En este caso, ha habido varias, bueno, en nuestro país se ha reformado la ley de hidrocarburos, o sea, toda la legislación energética,
y lo que se ha buscado es dar marcha atrás precisamente a lo que fue la reforma energética bajo la administración del presidente Peña Nieto, inclusive buscando afectar la autonomía de algunos de los órganos autónomos. En este caso, cuando se negoció el TEMEC, el negociador que mandó el presidente López Obrador, el doctor Seade, lo único que buscó fue plasmar en el capítulo de energía el derecho soberano a reformar nuestra Constitución. Sin embargo, pues hay que recordar que en materia de tratados internacionales, si una reforma va en contra de lo asumido por nuestro país, pues a lo mejor internamente se respeta la Constitución, pero vamos a tener una responsabilidad internacional y precisamente los tratados han evitado o ya han previsto en sus disposiciones evitar este tipo de situaciones. Tenemos lo que mencionaba yo, la Ley de Energía Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que a pesar de que existe este derecho soberano, toda la aplicación está sujeta a que sea compatible con compromisos internacionales de México, y México estableció ya compromisos también en estos sectores que se incorporan en el TEMEC y que son compromisos que se encuentran en el CPTPP. Entonces, en el caso de que proceda estas reformas, se entren en vigor, porque ya inclusive ya la suspensión que se había otorgado ya fue revocada, al entrar en vigor, pues estaríamos aquí violando precisamente el TEMEC, precisamente porque se violaría las disposiciones que se incorporaron al mismo derivado del CPTPP. Tenemos varios artículos que consideramos o considero que se violan, que son en primer lugar el artículo 8.1 del TEMEC y el artículo 32.11 del mismo, que son las disposiciones específicas de comercio transfronterizo de servicios, inversión y empresas de propiedad del Estado y monopolios designados para México. El anexo 1 del CPTPP, hay notas de la 16 a la 27 de la reforma energética de 2013 y el anexo 2 del CPTPP. Entonces, en dado caso de que prosperara la reforma constitucional, esto puede traer como consecuencia la activación de los mecanismos de solución de controversias, tanto el mecanismo de inversionista Estado como del mecanismo Estado previsto en el TEMEC, que ya al final hablaré brevemente de qué consiste cada uno de ellos. Pero bueno, aquí vemos esta situación, que es una situación que puede ser grave y que puede tener efectos también preocupantes para nuestro país. Esto ha ido aumentando cada vez más y en los pasados días hubo esta carta de los senadores que mandaron al presidente Biden, en el que le están solicitando tanto los senadores demócratas como republicanos, donde le solicitan al presidente Biden que defienda las inversiones estadounidenses en el sector energético mexicano por todas las modificaciones que ha habido, la cancelación de los permisos, la explotación del nuevo yacimiento en el Golfo, que se lo van a dar a Pemex, ya no se lo van a dar a la empresa americana que estaba, y sobre todo la cancelación de los permisos y también el uso de energías fósiles en contra del uso de las energías renovables y las energías limpias. Entonces, aquí tenemos una serie de cuestiones que pueden traer una serie de violaciones y que cada vez más se está creando más presión y le están creando más presión al presidente Biden para que de alguna manera actúe y ejerza los derechos que están previstos en el tratado para poder llevar o poder hacer que se cumplan con las disposiciones del tratado. En este caso, pues hay varias alternativas. Como mencionaba anteriormente, se pueden activar los mecanismos de inversionista Estado y se puede activar el mecanismo general del tratado, tanto por violaciones a la cuestión ambiental, así como también por las violaciones específicas del TEMEC relacionados con el sector energético. Y únicamente para dar una idea de también por qué hay una violación, si nosotros comparamos el TEMEC con el Telecan pues tenían unos anexos en donde se estaba la parte o las cuestiones reservadas en materia de energía, y estos anexos pues ya no existen en el TEMEC, independientemente de que tengamos el derecho a modificar nuestra Constitución. Y como mencionaba, bueno, la incorporación por la famosa cláusula de cremallera, donde se incorporan las obligaciones que tenemos en otros tratados, que principalmente es el CPTPP, pero también en el Tratado de la Unión Europea, que van relacionados con la apertura en el sector energético, y esto pues de alguna manera, en principio serían un freno al avance de
medidas que van contrarias a lo previsto en el tratado. Hay otras cuestiones que son relevantes. Yo creo que de los conflictos que tenemos, del sector energético es el más importante. Tenemos algunas otras que están enfocadas en el sector energético, en el sector siderúrgico, y esto por retrasos y procedimientos complicados para solicitar los permisos automáticos. Estos permisos automáticos, pues muchas veces se han impuesto precisamente para ir monitoreando las importaciones. Hay que considerar que el sector energético, el sector siderúrgico es un sector muy sensible y lo podemos ver, para muestra un botón, pues hay que ver todas las cuotas compensatorias que ha impuesto nuestro país a los diferentes productos que provienen de este sector, ¿sí? Desde clavos hasta rollos, aceros especializados, etcétera, que tienen cuotas compensatorias contra los diferentes países. Entonces, una de las quejas que se tiene y que ha sido identificada por el gobierno americano son estas que tienen que ver con la solicitud de los permisos automáticos y el tiempo que tardan para procesar estas solicitudes. Otras cuestiones también son cómo son determinados por la autoridad de los precios a las importaciones de calzado, textiles y vestido. En este caso, pues lo que son los precios estimados, en donde se cuestiona que realmente los precios estimados para estos productos no reflejan la realidad en cuanto a los precios reales de este tipo de productos, y que de alguna manera estos precios están distorsionados para constituir una barrera innecesaria al comercio. Entonces, también hay una queja con respecto a estos precios estimados. Otro de los puntos son las quejas sobre el incremento a la tasa global para las importaciones del despacho aduanero, menos formal cuando el TEMEC exceptúa de la aplicación de impuestos en importaciones de 51 a 117 dólares y restricciones a los puertos de entrada de las mercancías. Sí, entonces este es otro de los puntos que se tienen identificados. Otro tema que es muy importante es el del glifosfato, ¿sí? La eliminación gradual del uso del glifosfato con la negación de permisos de importación de productos que lo contengan, lo cual argumenta que no tiene un sustento científico. Aquí es muy interesante porque hay que ver la posición tanto de los agricultores en México, en donde dicen que este producto es necesario para poder tener una producción importante de estos productos agrícolas. Pero se ha eliminado precisamente, o se han negado los permisos, y entonces estaba pendiente la emisión por parte de COFEPRIS de las autorizaciones para estos productos biotecnológicos también, con fines de alimentación humana o animal, y hay un rechazo a las autoridades para importar maíz transgénico y algodón biotecnológico. Entonces vemos que toda esta cuestión de la biotecnología, pues hay algunas restricciones que está imponiendo nuestro país, y que de alguna manera vienen a constituir pues algunas de las barreras que han sido identificadas precisamente por el representante comercial, en donde lo que están haciendo pues es estar observando qué es lo que va a suceder. Otro de los temas, y creo que es conocido por todos nosotros, es el que tiene que ver con las barreras técnicas al comercio, sobre todo la modificación del anexo 2.4.1 de las reglas y criterios generales en materia de comercio exterior, relativo a las fracciones arancelarias, para estar sujetas al cumplimiento de las normas, creando requisitos de prueba y certificación para productos que no lo requerían. Todos estos temas pues pueden activar los mecanismos de solución de diferencias y arbitrajes, pudiendo tener repercusiones importantes para el comercio de nuestro país, derivando en sanciones comerciales. Ahora tenemos, estas son las que se han identificado, pero ahora lo que nosotros tenemos de nuestra parte hacia Estados Unidos es lo que tiene que ver con las reglas de origen automotriz. Aquí Estados Unidos pues tiene una interpretación diferente a la interpretación que tiene Canadá y que tiene en México de cómo aplicar esta regla automotriz, y pues lo que se alega es que bajo el presidente Trump se tenía una interpretación y ahora con la administración del presidente Biden se tiene otras. El propio tratado establece, para poder disfrutar del tratado precisamente del acceso libre de aranceles, que los vehículos cumplan precisamente con lo siguiente: que los vehículos de pasajeros y camionetas livianas cumplieran con el 75% del valor de contenido regional, que las piezas centrales deben cumplir también con este 75% del contenido regional. Las compras de al menos el 70% de acero y aluminio deberán ser originarios dentro de la región del TEMEC,
y el contenido del valor laboral de 40% en el caso de camiones ligeros y que deben cumplirse del 45%. Aquí la parte donde viene donde viene toda la discusión es que si estos, por ejemplo, si estas piezas centrales cumplen con el 75% del contenido regional, la interpretación que tiene Canadá y y México es que esto puede considerarse como un 100% originario para el cómputo del valor de contenido regional de todo el automóvil, mientras que Estados Unidos dice que no, que esto no es lo que se pactó y que esa no es la interpretación adecuada. Y entonces, y esto es lo que está creando precisamente la controversia que tenemos entre México y Canadá con Estados Unidos, y sobre todo por la importancia que tiene precisamente el sector automotriz en nuestros 3 países. Aquí, de alguna manera, pues esto es algo muy sensible para nosotros, sobre todo tomando en cuenta que la industria automotriz, pues es la industria estrella de nuestro país, la industria que ha crecido de una manera importante y que derivada, o más bien, cuando teníamos una mayor apertura bajo el Telecán, esa mayor apertura se ve restringida con las nuevas disposiciones que se tienen cuando se negoció el TEMEC, y que ahora, adicionalmente a estas podemos decir, fortalecimiento de reglas de origen en el sector automotriz, ahora tenemos una interpretación que hace más restrictivo el poder permitir que los vehículos producidos en nuestro país o producidos en Canadá puedan calificar como originarios para poder obtener precisamente el beneficio de la preferencia arancelaria del arancel cero. Entonces, bueno, pues esto se está convirtiendo en un tema álgido que lo podemos poner en contraposición con el tema de lo que está sucediendo en el sector energético. Otro de los temas importantes, pues, es los conflictos laborales que se prevén puedan surgir en el TEMEC. Como parte de la negociación, vemos que una de las partes novedosas que se tiene en el TEMEC, comparado con el Telecán, pues es el capítulo de solución de diferencias en materia laboral, en donde se establece este mecanismo rápido para resolver las controversias, en donde vienen inspectores a revisar lo que está sucediendo en nuestro país. La verdad es que esto es muy novedoso y de alguna manera pues ha creado algunas presiones. Desde que entró en vigor el tratado, pues se había esperado de que las centrales obreras de Estados Unidos empujaran precisamente el inicio o la activación de este mecanismo, y únicamente pues ha habido solamente ha habido al menos un par de casos ahorita que se han iniciado en contra de México, y en donde ya se han resuelto sin tener que, de alguna manera se negociaron. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que algunos de ustedes han vivido lo que sucedió ahí en la frontera en el estado de Tamaulipas, y parece que la lideresa de ahí, de los trabajadores, es la que ha estado tratando de mover la activación de este mecanismo. Desgraciadamente, lo que no han tenido han sido los recursos para poder presentar las solicitudes en Estados Unidos para que el gobierno de Estados Unidos active este mecanismo. Sin embargo, ya, como mencionaba, ya se presentó una denuncia que tiene que ver con los abusos laborales y violaciones a los derechos de los trabajadores. En este caso, lo que se pidió fue que se revisara la supuesta negación del derecho de libre asociación y de la negociación colectiva a los trabajadores de la planta de General Motors de Silao, en Guanajuato. La Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo reconocieron la vulneración y ordenaron reanudar las votaciones del contrato colectivo entre la empresa y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Miguel Trujillo. Aquí las mayores centrales obreras, como es la AFL-CIO de Estados Unidos, acusó a Tridonex, otra empresa filial de una empresa de Matamoros, de amparar una trama de corrupción sindical e impedir la asociación de los trabajadores en una plataforma alternativa. Entonces, pues ahí están estos dos casos en Estados Unidos, en México. Sin embargo, de alguna manera no han llegado todavía a tener unas consecuencias dentro del marco o dentro de este mecanismo que está previsto en el tratado, que además lo que puede traer como consecuencia pues es la suspensión de los beneficios en materia comercial que pudieran tener las empresas. Aquí me gustaría hacer hincapié que esta es una muestra de cómo
toda esta cuestión del comercio exterior ha ido abarcando cada vez temas que no se consideraban como parte del comercio exterior, pero que los tratados los han ido incorporando y que ahora pues son cosas que deben de ser observadas y tenemos que estar considerando para no violar las disposiciones de los tratados. Aquí lo que hubiera sido muy bueno es que antes de que Estados Unidos presentara una denuncia, pues lo hubiéramos hecho nosotros primero, denunciando algunas de las violaciones que también existen en Estados Unidos. Sin embargo, no fuimos el primero, pero ya nuestro país ya presentó alguna queja por supuestas vulneraciones o violaciones de la industria agrícola estadounidense, y en donde el embajador Esteban Moctezuma ya envió una carta al secretario del Trabajo para transmitir precisamente las inquietudes que existen sobre la falta de aplicación de leyes laborables que el gobierno mexicano ha detectado en la industria agrícola de Estados Unidos. Entonces ellos también pues tienen ahí la posibilidad de que se pueda activar este mecanismo en contra de de violaciones precisamente en el trato a nuestros connacionales que están trabajando en el campo en ese país. Al día de hoy también tenemos una controversia en materia ambiental. Quizá esta es la más avanzada porque esta sí ya se solicitaron consultas, y se trata, es una controversia por la falta de protección a las tortugas que viajan a las costas de México y Estados Unidos, en donde ambientalistas han pedido que México acate precisamente el TEMEC. Y entonces esto se trata de las tortugas caguama que migran de Japón a las costas de México y se mueren al enredarse en redes de pesca. Esto según el Centro para la Diversidad Biológica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ante la Comisión, y lo presentaron ante la Comisión de Cooperación Ambiental. El gobierno mexicano ha negado la evidencia científica presentada en 2020 y esto empeoró la situación. Ya deplorable, pues el gobierno dejó sin presupuesto el plan de conservación de la tortuga caguama desde 2016. Entonces, esto se está discutiendo entre los secretarios y la representante comercial sobre normas ambientales, y precisamente incluye las preocupaciones sobre también se ha incluido dentro de estos temas la conservación y protección de la vaquita marina y la pesca ilegal del Golfo de México y la captura incidental en redes de pesca de las tortugas marinas. Entonces, en este caso principalmente de las tortugas marinas, está en una etapa de consultas, que esto es previo a la activación del mecanismo de solución de diferencias ya formalmente previsto para que a través de un panel del tratado pues se pueda resolver las controversias. Y por último, tenemos nada más como un dato, ya los canadienses pues ya solicitaron la instalación del primer mecanismo de solución de controversias del TEMEC. Fue Estados Unidos en contra de Canadá, porque Canadá no está cumpliendo los compromisos que adoptó al negociar el TEMEC, ya que limitan la capacidad de exportadores estadounidenses de productos lácteos para poder exportar al mercado de Canadá. Entonces, se establecen contingentes arancelarios impuestos por Canadá que niegan la capacidad de productores, trabajadores y exportadores estadounidenses de penetrar el mercado canadiense, y Canadá solo tiene derecho a mantener 14 contingentes arancelarios en productos lácteos, y este país en 2021 a partir reservó un porcentaje de la cuota para los llamados procesadores adicionales. Entonces, esto ha activado el mecanismo, y una de las razones también por las que se ha activado este mecanismo es porque la industria de lácteos en Canadá es una industria muy, muy importante, es una industria muy, muy sensible, que Canadá había logrado mantener aislada de alguna manera bajo el Telecan, y que cuando se negoció el TEMEC, Canadá lo que tuvo que hacer fue ponderar si mantenía el mecanismo de solución de diferencias en materia de derechos antidumping y compensatorios, o mantenía su industria de lácteos, y le dio prioridad a mantener el mecanismo de solución de diferencias en materia de derechos antidumping y compensatorios, y sacrificó su industria de lácteos precisamente para lograr la permanencia de este mecanismo. Entonces, estos son los diferentes, podemos decir, irritantes que existen al día de hoy y que pueden activar los mecanismos. El TEMEC tiene tres mecanismos, podemos hablar de tres mecanismos de solución de diferencias. El primero de ellos, y uno que quizá podría activarse precisamente con los conflictos de la reforma energética, es el mecanismo de arbitraje en materia de inversión, el famoso arbitraje de inversionista-Estado, en donde los inversionistas pueden solicitar la instalación de un tribunal arbitral bajo las reglas del CIADI,
para que resuelvan una controversia, porque pueden considerar que algunas de las medidas que está aplicando el gobierno mexicano, pues son medidas expropiatorias que están negando el nivel mínimo de trato, y que pues si nosotros vemos a todas luces cómo vienen todas las disposiciones relacionadas con las modificaciones a la reforma energética que se han planteado en esta administración, pues sí, sobre todo lo que van a tener es una incidencia y una afectación en las inversiones, sobre todo de los de inversionistas americanos, inversionistas canadienses, bajo el marco del TEMEC, que pueden traer como consecuencia la activación de este mecanismo. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Todavía, como no han entrado en vigor las medidas, algunas de ellas, sobre todo las más relevantes que tenían que ver con las reformas a la legislación, vamos a ver en el momento que las apliquen si esto puede activar este mecanismo. Y este es un mecanismo, este es un mecanismo arbitral en donde el laudo que dictan los árbitros lo que da es una indemnización a los inversionistas extranjeros. Cuando nosotros en México hablamos, por ejemplo, de los casos de inversión que han habido, generalmente se menciona el caso de Metalclad, por ejemplo, porque ese fue el primer caso en donde en San Luis Potosí se iba a construir pues no sé si era una planta de reciclaje de basura o un tiradero de basura, y en donde el presidente municipal, si no me equivoco, de San Luis Potosí, expropió precisamente los terrenos para que no construyeran este tiradero de basura que iba a ser operado por una empresa extranjera, y se fueron a un mecanismo de solución de diferencia y se le condenó a algo así como a pagar unos entre 35 y 40 millones de dólares. Y ese es el caso que generalmente se habla, pero ha habido otros casos en donde los montos a los que se ha condenado ha sido mucho más altos. Por ejemplo, hubo un caso de Fructosa, en donde se le condenó al gobierno mexicano al pago de entre 500 y 600 millones de dólares. Y, por ejemplo, otro caso que hubiera sido uno que podría haber acabado en este mecanismo es el caso de la Constellation Brands, ahí en Tijuana, ¿sí? A través de la consulta, y en donde le niegan ya la posibilidad de seguir construyendo la planta de la cervecería. Aquí es muy importante, pues sería conocer cuál fue la negociación a la que llegó el gobierno mexicano para que esta empresa no activara este mecanismo, que está previsto en el TEMEC, pero también está previsto en los demás tratados que tiene México. Y además hay que tomar en cuenta que también México tiene numerosos tratados de inversión bilaterales en donde se contempla precisamente poder acudir a estos mecanismos de arbitraje. Entonces, estos son mecanismos que son muy efectivos porque al inversionista que se ve afectado, pues de alguna manera obtiene una indemnización en un momento dado por estas medidas que pudiera adoptar un gobierno. Entonces, esta es una de las alternativas. Otra de las alternativas, y esta ahorita de alguna manera entre nuestros dos países todavía no se ha activado, pero esta es la más común, que tiene que ver con los derechos antidumping y derechos compensatorios. Esto cuando alguno de los países impone cuotas compensatorias o derechos antidumping, generalmente entre México, Canadá y Estados Unidos acaban siendo impugnados en un panel binacional en el marco anteriormente era del Telecán. Todavía hay algunos que siguen vigentes bajo el marco del Telecán. Actualmente estoy participando en uno que tiene que ver con las lavadoras, que no ha terminado. Precisamente dictamos nuestra resolución y el gobierno americano está por dictar la resolución en cumplimiento de la orden del panel, que la va a dictar el 9 de agosto, a ver si cumple con lo que ordenamos o si impugnan los importadores otra vez esa resolución, y entonces habrá que revisar nuevamente lo que hizo el Departamento de Comercio. Todavía hay otro panel adicionalmente bajo el marco del Telecán, que parece ya son los últimos, y ya los siguientes serán en el marco del TEMEC. Y viendo en un momento dado, generalmente en las administraciones con presidentes demócratas, pues sí vemos un incremento en la aplicación o en el uso de los sistemas antidumping y en la determinación de cuotas compensatorias, por lo que es probable que se vengan pues casos en materia de derecho antidumping y compensatorios que terminen en el mecanismo de solución de diferencias del tratado. Y por último tenemos el mecanismo general del tratado. En pueden acabar todas las medidas que vimos, e inclusive la energética, porque como es un arbitraje a Estado a Estado, en él se va a revisar también las violaciones que puedan existir al tratado. Entonces, como ya vimos en la cuestión energética,
pues vemos que hay varias disposiciones que son violadas o que pudieran considerarse que se violan y que serían objeto de una revisión por este panel de expertos que se integraría, que pudiera integrarse. Quizá es uno de los que están precisamente tratando de presionar al presidente Biden para que los activen y que resuelvan la controversia. Este mecanismo es muy importante y al día de hoy adquiere una importancia relevante, al menos para Canadá, Estados Unidos y México. Y la relevancia estriba en que, derivado de la parálisis que existe en el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, pues nosotros sí vamos a tener un mecanismo en donde podemos, si tenemos una controversia con Estados Unidos, podemos activar este mecanismo para que resuelva pues las medidas que está imponiendo Estados Unidos y que afecten el comercio entre Canadá y Estados Unidos, lo que no sucede con la mayoría de los demás miembros de la OMC, precisamente porque está suspendido el mecanismo de solución de diferencias. Entonces, bueno, como podemos ver, por eso mencionaba yo y quise traer aquí a la atención de ustedes el caso del Actos de Canadá, en donde ya se activó este mecanismo y se instalará un panel para resolver precisamente la controversia entre Canadá y Estados Unidos. Y pues podemos pensar que podemos ver alguno de estos más adelante, quizá derivado de las cuestiones de la reforma energética y pues de algunas otras cosas que vayan sucediendo más adelante. Entonces, como podemos ver, sí hay algunos irritantes que existen en la relación entre los dos, principalmente con Estados Unidos, y que pueden dar como resultado pues la activación de un mecanismo, pero dentro de estos irritantes, quizá los más importantes o los más relevantes que tenemos es lo que tiene que ver con el sector energético y lo que tiene que ver precisamente con las reglas de origen de la industria automotriz. Entonces habrá que ver cuál es la evolución de la problemática o de los conflictos que se generen derivado de cómo se vayan aplicando las medidas por los dos países, para ver cuántos de estos mecanismos son los que se van a activar y al final de cuentas cuál va a ser el resultado. En el caso del mecanismo de solución de diferencias del tratado, pues el efecto que tiene es que si en un momento dado el panel considera que que alguno de los estados violó algunas de las disposiciones, pues primero es poner en concordancia esa medida con lo que establece el tratado y también de alguna manera pues se pueden aplicar si no se cumple con lo que ordena el panel, porque también puede ordenar algún tipo de compensación y si no se cumple, los países pueden aplicar las que se han conocido ahora sí en la jerga del comercio internacional, las famosas medidas de retorsión, en donde de manera unilateral se pueden adoptar medidas sustancialmente equivalentes para frenar el comercio de alguno de estos países. Nosotros vivimos precisamente esta situación para ver cómo operan, pues lo vivimos en el caso del transporte, cuando Estados Unidos impidió el acceso del transporte mexicano a Estados Unidos. México inició un caso que ganó y después de varios años, sobre todo durante la administración del presidente Calderón, fue cuando se decidió aplicar las medidas de retorsión en contra de Estados Unidos y se aplicó aquel famoso carrusel en donde durante un cierto tiempo se aplicaban medidas en contra de un determinado número de productos y al vencimiento de ese plazo se escogían otros productos y se les aplicaban a esos otros productos las medidas y que de alguna manera permitió abrir una pequeña ventana en el transporte para que pudiera ingresar el transporte mexicano. Entonces, ese es cómo funciona este mecanismo general del tratado, que bueno, pues habrá que ver si se activan los mecanismos y cuál será el desarrollo de estos procedimientos. Pues por mi parte es todo. Esto es ahora sí una breve visión de cuáles son los irritantes y los posibles conflictos que tenemos y cuáles podrían ser algunas de las alternativas para resolver estas controversias y pues quedo a sus órdenes para las preguntas que consideren. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, maestro Uruchurtu. Me voy a disponer a leer un reconocimiento de parte de Hagamos un Trueque y TLC Magazine México, que dice que Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al maestro Gustavo A. Uruchurtu por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Los conflictos en el TEMEC a un año de su entrada en vigor. El día de hoy, 27 de julio, firmado por nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra VP, la licenciada Daniela Martínez.
muchísimas gracias. Fue un gusto estar y escuchar la plática. Nos extendimos un poquito, pero creo que valió muchísimo la pena. Sí, no. Un saludo a todos.